José Armando Borsi, intendente de Canelones, nació en el área rural de Canelones, entre Santa Rosa y la capital departamental, donde vivió hasta los 5 años. Luego se mudó a la ciudad de Canelones, actualmente vive en Salinas, está casado y es padre de 2 hijos. Estudió en la escuela número 110 de la capital canaria, en el Liceo Tomás Berreta y en el Instituto de Profesores Artigas, donde se recibió como profesor de historia. Trabajó como docente en diversos centros de educación secundaria, en el departamento de Canelones, Florida y Maldonado. Además fue almacenero durante 22 años en el negocio familiar, vivió 4 años en Maldonado, donde trabajó en diversos liceos. Militante activo del Frente Amplio, fue electo primer suplente de diputados por la lista 609 en el año 2004 y primer suplente del cargo de intendente de Canelones en los años 2005 y 2010. Fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante 10 años, acompañando los 2 periodos del doctor Marcos Carámbula al frente del gobierno departamental. El 9 de julio de 2015 asumió como intendente de Canelones tras ser electo en las elecciones departamentales de mayo de ese año. Fue reelecto en las últimas elecciones departamentales el 27 de septiembre del 2020, por lo que asumió como intendente en su segundo periodo el 26 de noviembre de ese mismo año. Buenas tardes. Como habrán podido oír, yo ingresé al gobierno departamental de Canelones en la época donde, allá en el 2005, no hace tanto, o sí, donde lo que predominaba cuando había era la luz a mercurio. Y viví la experiencia en aquellos años de ver cómo nuestras calles se iluminaban con un color amarillo, y hoy tengo la suerte, en estos últimos 5 años y lo que va de esta gestión, de ya estar hablando, no digo ser un experto, pero hablando con cierto orgullo del pasaje a LED. No hace tanto, de verdad. Me acuerdo cuando los focos estaban colgados en la mitad de la calle, colgaban de unas lingas y los cables, y en los veranos aquellos focos a mercurio eran un estadio de unos bichos, unos cascarudos. Cuando me nombraron recién y hicieron esa historia, es interesante ver cuánto cambia el Uruguay, cuánto cambia el mundo, y hoy soy intendente, por lo tanto, mi actividad es de gestión, pero vengo de la actividad política, por lo tanto, mi intervención y mis precisiones o mi enfoque está muy teñido de esta responsabilidad que me toca tener o que tengo. Evidentemente, además tengo el otro gusto por la historia, y los problemas geopolíticos me interesan, y la geografía me interesa, y lo que ocurre en el mundo creo que nos condiciona. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en estos días, en estos meses, ante un problema mundial que demuestra la debilidad que tiene el sector energético y los problemas que están generando, o que estemos hablando de una crisis a partir de lo que está pasando en Ucrania? La energía tradicional, proveniente de los fósiles, petróleo, gas o carbón, que todo el mundo sabe, por lo menos que hablamos, que Europa depende de que eso llegue desde Rusia, está generando o está evidenciando algunos problemas. Por supuesto, se da de bruces o se da de frente con la necesidad de reducir o de frenar el cambio climático. Pero lo otro, bastante más terrenal y más conocido, es que hoy Europa está hablando y sufriendo un tema de restricción energética.
el mundo está asistiendo a un aumento de precios de ese tipo de combustible. Y todos ustedes saben que también tiene las repercusiones políticas. Por ejemplo, Sri Lanka, por ejemplo, América Latina, la crisis social que tenía un componente fuerte indigenista en el Ecuador, se disparó a partir de la suba de los combustibles. Hoy Panamá, República Dominicana. Por lo tanto, estamos hablando de energía ante una situación compleja a nivel mundial. He leído por ahí que algunos países están volviendo a valorar o analizando potenciar o redescubriendo la energía atómica como una opción. Y todos miramos el almanaque porque octubre está cerca, el invierno está cerca en Europa. A su vez, nos enteramos de quién le compra petróleo a quién, cómo algún presidente se vuelve a hacer amigo con otro presidente. La ideología anda un tanto decaída, pero es parte de la crisis actual y que debemos, quienes estamos donde estamos, y por supuesto todos los que nos interesa saber cómo se mueve todo esto de la energía, estamos viviendo como una especie de novela futurista. En el Uruguay, donde me toca gobernar, una parte del mismo, podemos decir que tenemos el orgullo de estar como estamos. De verdad. Hay quien dice que somos una isla en esto de la energía porque vivimos, y ustedes, muchos de ustedes, o de los que por aquí pasaron, fueron protagonistas de una verdadera revolución energética en los últimos años. Y capaz que sería bueno que toda la población supiera o dimensionara lo que implica el haber transitado por esto que le dimos en llamar la nueva matriz energética y todo lo que tuvo que cambiar en nuestras cabezas entre el año 17 y el 20. Por lo que tengo entendido, son 97% de la energía tiene un origen en la energía renovable, 44% energía hidroeléctrica, 32% eólica, 18% biomasa, 3% energía solar. Como para no estar orgullosos en esta coyuntura. Evidentemente hay un resultado inmediato que es cierta independencia relativa, por supuesto, del combustible fósil. Por supuesto que la suba de combustible nos sigue afectando de la misma forma, pero tenemos que reconocer que no debe ser fácil para un país, para países desarrollados que estén hablando de restricciones. Como acá vivimos hace unos años. Yo me acuerdo que en mi casa tocaba corte de luz los jueves. Tengo mis años, ¿no? Yo no, ¿qué década fue eso? Del 80. Pero eso está pasando en el mundo rico. Además de la independencia o de la relativa independencia de los combustibles fósiles, se dio la oportunidad de, por ejemplo, vender energía a la región y eso hizo que hasta la propia ANCAP se beneficiara por la compra de UTE. Disculpe la gente que más entiende, pero como que hubo un efecto rebote o por lo menos un beneficio para un par de empresas nacionales que tienen mucho que ver con eso y que incluso se pudiera a partir de esa venta de combustible a la UTE por la necesidad de vender, de poder amortiguar algunos precios, fundamentalmente de gasoil. Esa es la situación del Uruguay, pincelada gruesa. Está bueno que estemos orgullosos y está bueno que reconozcamos que hay toda una historia donde los protagonistas quizás estén aquí presentes. Ahora, ¿qué se nos viene o cuál es el futuro y qué es lo que a mí me parece de donde me toca estar? Evidentemente, el punto número uno es que la lucha contra el cambio climático va a seguir y tiene que seguir. Y ayer me tocó participar
de la presentación de la Unión de Exportadores, donde se plantean, con acierto, la idea de la exportación verde. O sea, ese requisito o esos requerimientos mundiales de sostenibilidad, compromiso social y gobernanza, ESG, vino en serio y vino para quedarse. Son exigencias que cada vez nos van a mover a ser más eficientes, más sustentables y tener un compromiso social, por lo menos que se destaque. El segundo desafío es no retroceder. A veces algunas señales pueden mostrar ciertos retrocesos. No está bueno. No está bueno aflojarle la rienda al tema de los agroquímicos. Aquello de la mezcla de combustibles derivados de vegetales con el diésel, el cambio en esas claves quizá no sea lo mejor, pero bueno, no retroceder, no aflojar, por más que el mundo hoy esté agujereando el planeta a ver dónde siguen consiguiendo gas y petróleo, que lo están haciendo y se está encontrando. Por supuesto, el otro desafío gigante es la electromovilidad. Ahí, evidentemente, estamos en un debe y me encantó escuchar las ponencias de recién, o por lo menos lo que pude escuchar. Yo ya suelo moverme en uno de esos, no voy a decir la marca porque queda mal, porque no, bueno, después al final lo digo, así me siguen escuchando el resto, pero es un desafío y es un desafío, bueno, seguir poniendo cargadores, etcétera, etcétera. El otro desafío que creo que está en esto del trabajo con respecto al hidrógeno, la posibilidad de tener un producto de exportación. O sea, la energía, los servicios energéticos hoy tienen en nuestro país la posibilidad de ser un rubro más, no cualquier rubro. Y lo del hidrógeno verde tiene mucho de eso. ¿Qué nos íbamos a imaginar antes? ¿Qué íbamos a exportar? Un material de energía con este origen y que hoy existe gracias a la acumulación positiva que nuestro país ha tenido, y ahí hay muchos actores. Lo bueno es que los reconozcamos a todos. Un compromiso asumido allá en el 2008 con los sectores políticos, los partidos políticos, y refrendado en el 2010, ya se planteaba nuestro país, para mí era una cosa lejanísima, la posibilidad de abordar el hidrógeno. A mí me pasó que me tocó ir a una cumbre en Los Ángeles, que en realidad lo que más me acuerdo es del gobernador, porque era Schwarzenegger, que yo lo veía en las películas, pero en la puerta ahí del hotel había un auto hidrógeno. Yo no tenía ni idea que eso. Y tenía el capó levantado. Andás a ver, era la guerra de las galaxias, más o menos. De verdad, yo no me acuerdo en qué año fue esa cumbre, porque Schwarzenegger tenía mucho eso, y creo que integra algunos. Era el gobernador del estado. Y ahí tenía una camioneta, me acuerdo. Hoy ya es más fácil hablar de estas cosas. Lo fundamental, además de todo esto que dije, el cambio climático, de no retroceder, de avanzar y seguir en la línea, y el gobierno actual lo plantea con fuerza, el compromiso del hidrógeno. O sea, retoma la posta y le da una vuelta más, y me encanta que así sea. Es avanzar en este mundo que de repente analiza cuánto Estado, cuánto mercado, cuánto privado, cuánto estatal. Avanzar como venimos hasta ahora, donde el sector privado acá en Uruguay, en el cambio de la matriz energética, demostró ser un sector pujante, se puso las pilas y avanzó. Y el Estado acompañando y definiendo políticas. La empresa pública, desde una centralidad, yo creo que inédita,
en el resto del continente americano. Es buena cosa tener la tradición y la seriedad que tienen nuestras empresas. El Estado y los privados trabajando como hasta ahora. Se puede. Tenemos que defender todo eso. Defender todo eso implica que en Uruguay no es la primera vez, no va a ser la primera vez que la alianza entre lo público y lo privado avanza. También las intendencias. Nosotros, desde hace ya unos años, a partir de una iniciativa del Ministerio de Industria en su momento, nos metimos todos los intendentes, todos. Ahí no es solo Canelones, en un compromiso de eficiencia energética, de cambiar la realidad en nuestro alumbrado público. Y con mucha seriedad, porque nos obligaban incluso con razón a tener un seguimiento de alguna empresa, de una consultora, que nos hiciera caminar por el camino más firme. Y hoy, por ejemplo, podemos decir que en Canelones hicimos un recambio de luminarias LED, 45.000 focos. O sea, habíamos hecho todo un avance en la puesta de focos de los antiguos. Bueno, hay que cambiarlo. 45.000 y poner 15.000 nuevas. Hoy estamos en un 90 y algo por ciento, 92% de avance, por lo que me dicen. Por lo tanto, esto no se frena, porque incluso Canelones sigue creciendo en cantidad de población, la mancha urbana sigue creciendo, por lo tanto, esto no se va a detener. Atrás de esto, o de la mano de esto, del cambio, que además se paga con el ahorro, eso lo sabemos. O sea, todas las intendencias lo pudimos hacer, porque teníamos el cómo. El tema era ir juntos, de la mano del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, a través del Ministerio, de la UTE, caminando hacia una nueva forma, y hoy uno recorre el país y se encuentra con otra realidad. A su vez, hemos tenido que introducir acertadamente un sistema de telegestión inteligente, donde hemos hecho alguna prueba piloto y que ya finalizó. Podemos decir que en 3 años invertimos en esto 843 millones de pesos, que es inversión en eficiencia. Es decir, entendimos y acompañamos, y es posible. El ahorro anual son 182 millones de pesos, lo que es en el costo de la energía un 45%. O sea que aquellos que nos decían que convenía y que se podía, no solo fue así, sino que para el futuro el 90% de nuestro costo energético está en el alumbrado público. Tenemos 30 municipios, más todos los corralones, o sea, instalaciones muchísimas, lo que se come, gran parte del consumo, el alumbrado. Lo otro que está en la presentación tiene que ver con la gestión de los residuos y esto se vincula, se puede vincular, no necesariamente, se vincula también con lo energético. Nosotros hace unos años hicimos un llamado para disposición final de residuos, donde planteábamos la posibilidad de, por supuesto, relleno sanitario, reciclaje, o sea, recupero, y generación de energía. La realidad en Uruguay, el Uruguay se caracteriza por tener vertederos, algún relleno sanitario y después no mucho más. Después no mucho más, no hay más nada. Por supuesto, un sitio para residuos industriales, residuos peligrosos tiene otros lugares, pero lo más moderno en Uruguay son los rellenos sanitarios. Nuestra idea de avanzar un poco más, en aquel momento lo empezamos a hacer con ANCAP, hizo que se pusieran los números sobre la mesa. Claro, cuando uno se entera cuánto cuesta en Europa la tonelada destinada a la generación de energía y a su vez relleno sanitario, estamos lejísimos, o sea, es impensable. Hizo que la adjudicación
cayera en un relleno sanitario y después en el futuro se vería si generábamos energía. Por supuesto, la recuperación de plásticos, vidrio, cartón, eso lo estamos haciendo y en el país somos la intendencia que mejor lo hace. Lo digo convencido y además los números lo demuestran. Ahora bien, esa adjudicación no se pudo llevar a cabo porque el Gobierno Nacional tiene como intención elevar un poco más el nivel de la gestión y le dije al señor presidente, está bien, caminemos juntos. Y ahí estamos explorando a nivel nacional, si bien el tema residuos es un tema departamental, la posibilidad de un relleno sanitario donde se aproveche la energía. Ha habido varias propuestas, se está estudiando, nosotros acompañamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, algo va a un relleno y hoy estamos a nivel, no puedo decir que solo a nivel departamental, porque esto es en acuerdo con el Gobierno Nacional y por supuesto también con el Gobierno de Montevideo, yendo hacia una solución que incluye o que incluiría, veremos cómo sigue, la generación de algún tipo de combustible surgido de los residuos. Por supuesto, el tema de residuos no es solo disposición final, tiene que ver con desde que la bolsita del vecino va a un contenedor hasta que lo llevamos y alguien lo dispone. Es un desafío gigante, no me imagino 19 soluciones separadas. Aquello que es una responsabilidad departamental va a tener que ser un compromiso de carácter nacional, así creo que ya lo entiende el Gobierno Nacional y está intentando. ¿Alguien en algún momento se imaginó que la gestión de los residuos y fundamentalmente la disposición final tiene que ser de carácter regional y no por departamento? Veremos, pero es otro capítulo importante en el que el Uruguay está en el debe y que los costos, creo que hoy es lo que hace la diferencia. Estamos hablando de mucha diferencia. El tema es que lo más indicado es recuperar lo más posible. Uruguay está a un nivel muy bajo, nosotros en la media nacional estamos bastante altos, pero tenemos mucho camino por transitar. Así que, así como dijimos, la movilidad creo que le hace falta bastante, es decir, el mejor uso de la energía, y hoy hubo presentaciones que ahí lo mostraban, parte del debe, y esto otro que es la transformación de los residuos en alguna forma de energía, que no hay una sola, me enteré que hay como 4, ya a esta altura, no sé si creerlos todos, pero desde metanol, etanol, plasma, lo que sí en Uruguay creo que vamos a descartar es la incineración, que en Europa existe, que es quemar todo y eso genera energía, no la veo muy cerca. Pero bueno, en eso estamos, acompañando al resto de los intendentes del Congreso, tratando de apostar a lo mejor y poder generar energía, lo que estamos hablando de otra realidad con otros costos, que lo primero es que nuestra gente se convenza que esto es bueno y que es necesario. Muchas gracias, es lo que tenía para decirles con respecto a esto. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya terminando el Congreso, hay un par de preguntas que nos hicieron llegar del auditorio que creo que vale la pena aprovechar, ya que tenemos al intendente y que aparte es un referente del sistema político. Ayer estuvo abriendo el Congreso 2 de los ministros también, representando el Poder Ejecutivo. Así que creo que es interesante lo que plantean. Por un lado, vamos a una pregunta técnica, primero, que está relacionada justo a la presentación anterior. Si están visualizando en la Intendencia o lo pueden ver de evaluar, de poder integrar en Canelones una red de recarga pública para vehículos eléctricos, ya que hay mucha gente que vive sobre todo en la parte de la costa y que se moviliza a trabajar a Montevideo. Si hay algún proyecto, lo pueden estar evaluando, no sé si con UTE o cómo lo están viendo. Sí, tenemos con la UTE desde el periodo anterior, pero en este periodo también, acuerdos para avanzar en esto.
Yo soy y ustedes todos reconocemos que nos falta mucho. Empezó por la costa, empezó en un corredor, recuerdo que empezaba Ruta 1 y seguía hasta Rocha. Fue la primer puntería y ahí nosotros tuvimos, ahí frente al aeropuerto, me acuerdo que inauguramos uno, pero hoy estamos ante otro desafío, tenemos compromisos y acuerdos con la empresa eléctrica de seguir avanzando en esto. Sin duda, estamos todavía bastante en pañales, pero sí, lo que haya para hacer desde la Intendencia lo tenemos que hacer. Porque incluso nosotros mismos, ¿no? El tener un auto y no tener dónde ir a cargar, o tener un solo lugar, no es nada alentador. Pero sí, lo tenemos que hacer. Perfecto. Es una buena señal que se estén pensando en eso. Un comentario, nosotros que seguimos un poco el avance de lo que es la demanda de energía eléctrica en Uruguay, uno de los proyectos, hay más de uno ya que está en la hoja de ruta, es un centro de cómputos de Google, que posiblemente se termine instalando en Uruguay y que en su, digamos, máxima capacidad podría llegar a consumir el 10% de la energía del país y lo va a tener en su departamento. Estaría ahí, creo que atrás de la, ¿no? Estaría por ahí, por cerca de Pando, ¿no? Entonces, han tenido contactos con los planificadores, seguramente con UTE, de cómo poder hacer para viabilizar todas esas obras de infraestructura que se llevan adelante o se llevarían adelante. Esto es así, está bueno contar en un minuto cómo es nuestra relación con ese emprendimiento. Un día nos plantean la posibilidad de un emprendimiento que exigía algunos servicios públicos que no los tenía o que eran escasos. Ni idea de qué se trataba. Lo primero que nos pedían era agua. Si podíamos hablar con OCE o alguno de los lagos, bueno, sí, ni preguntábamos. Después lo otro era energía. Y nosotros ni de verdad. Hasta que un día nos convocan y nos dicen, va a ser esto. Sí, sabemos que desde el principio sabíamos que precisa agua y energía. Ahora hay mucho, porque además hay temas de confidencialidad, que lo respetamos a rajatabla, que tiene que ver con que avance y son muy particulares, suelen hablar poco, más bien nada. Entonces pasan los meses y por allá aparece una señal, hasta que un día me dicen, me llaman desde no sé dónde, intendente, usted puede hoy decir, anunciar que viene para tal lado. Bueno, yo andaba por Tacuarembó. Y ese mismo día el gobierno lo anuncia. Esa fue la señal. Ahora, sé que necesita todo eso. Capaz que usted tiene contacto. Nosotros lo que hacemos es con el desarrollador, con el dueño del espacio, articular y por supuesto con el ministro Paganini estamos en línea directa por estas cosas, ¿no? Esto es una de las características también. El Ministerio de Industria suele tener una línea bastante ágil para coordinar cosas. Pero me parece que por cómo son estos nenes de Google, son calladitos con todo, me parece. Porque le preguntaba a alguien, dice, no sé. El tema de energía creo que es un punto clave para ello. Sí, sabemos que uno de los motivos por cual eligen Uruguay, entre otras cosas, es por el cambio de la matriz, porque ellos son altamente demandantes de energía y al venir a Uruguay. Bueno, y ya para cerrar, que me hicieron también esa pregunta, y usted lo mencionó recién, mencionó el ministro Paganini, uno de los factores claves que ayudó a la primera transformación energética de la matriz eléctrica, como usted bien mencionó, fue los acuerdos políticos que hicieron allá por el 2008 y 2010. Ayer el ministro dejó entrever que se estaban empezando a hacer rondas de reuniones con los distintos actores y partidos políticos para tratar de empezar a encaminar algo, entendimos por lo menos algo similar. No sé si ya empezaron contacto particular con ustedes o con su fuerza política, quizás a nivel personal, cómo lo ve y si lo ve que
apoyaría llegado el caso o cómo lo manejarían, ya hablando más un poco de temas más bien política, ¿no? Dos cosas. Lo primero, lo que tú dices. Esto se logró por acuerdo político. De no existir, todo esto del cambio de la matriz se hizo integrando al sistema político en su conjunto y se debe hacer así. No hay otra, esto no camina si acá no se trazan líneas que atraviesen los procesos electorales. ¿Qué quiere decir esto? En una mesa nos sentamos, los que entienden, y con esto no se embroma. Porque además no. Si tuviéramos que hacer la prueba, pero ya la hicimos. Eso es lo primero. No se concibe, así como dije que el Estado y los privados, dentro del Estado, el sistema político necesita afinar un poco más eso. Y ahí yo le digo a actores como ustedes, llévennos puestos, pásenos por arriba y oblíguennos. Ayer la Unión de Exportadores hizo firmar a todos los referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria una nota donde se asume el compromiso de promover la exportación verde. 3 párrafos. No mucho más que eso. Entonces, no soy quien para recomendar nada. Pero cuando a nivel de político uno visualiza ciertos trancazos, que me parece que eso pasa, son ustedes los privados y es la sociedad la que nos tiene que pedir, por favor, de estos temas, no hagamos otra cosa que pensar a largo plazo. Paganini tiene ese concepto, lo he hablado con él. Él me explicó cómo veía él el tema del hidrógeno. Yo creo que hay que aprovechar estas fuerzas o esta gente o estas punterías como para fortalecerlo. Si se hizo y se le comunicó a mi fuerza política, yo no estoy por dentro del tema, pero ojalá porque el presidente le gusta decir políticas nacionales, para mí son políticas de Estado, no sé, como que estamos a tiempo. Dentro de unos meses empieza la turbulencia electoral, entonces es este el momento y es muy oportuno lo que ustedes están haciendo hoy. Bueno, muy bien. Yo creo un aplauso y de esta forma despedimos al intendente.